Listo, de nuevo, muy buenas noches. Voy a Buenas saludar a noches, los que profe. están por aquí conectados. Bueno, a Daylin y a Anthony que prendieron su cámara. Hola. Bueno, están por acá Anthony, Daniela Martínez, Daniela Quintana, Darlenis, Daylin, Diana Castañeda, Diana Tavares, Gabriela, Geraldine, Gina, Gisette, Jennifer, Joana, John, Joan, Karen, Kelly, Lady Giraldo, Lady Vélez, Leslie, Lisette, Liliana, Lina, Lina Lenis y Lina Salazar, Melanie, Norman, Paola, Rafael, Tatiana Orrego, Tatiana Gudelo, Tatiana Mota, Tatiana Patiño, muy juiciosas las Tatianas, Verónica, Wilson, Jimena, Xiomara, Janina, Yerly, Jessica Olarte, Jessica Zapata, Girleidis, Juliana y Yuisa. Bueno, muy bien. Qué rico tenerlos por aquí conectados, muy juiciosos el día de hoy. Bueno, ya hoy vamos a iniciar nuestro eje 2. Vamos a revisar inicialmente cuál es nuestra pregunta orientadora de este eje. Les voy a compartir aquí la presentación. Y vamos a revisar la actividad evaluativa, en qué consiste la actividad evaluativa de este eje 2 para que ustedes vayan desde ya preparando esa evaluación. Entonces, por acá, nuestra pregunta dice, Profe, ¿cómo, señor? perdón, antes de que Dime, continúe eso, Anthony. es que me escribió la compañerita Ailey Cardoso y dijo, me pidió el favor que te dijera que no puede asistir a la clase porque está muy enferma. Bueno, no hay problema. Ujú. Esperamos que se recupere y pues dejamos la grabación para cuando ya ella esté recuperadita pueda verla. Gracias, Anthony, por avisarnos. Listo. Entonces, aquí ya tomo nota. Bueno, entonces continuemos con nuestra pregunta orientadora que nos dice, ¿cómo puede el manejo de procesos estadísticos permitir la interpretación y validación de datos recogidos para convertirlos en un conocimiento útil? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Cómo esos datos, esa información que yo puedo recolectar, esa información que yo puedo recoger, es convertidos, se pueden convertir en datos útiles en la medida en que yo con esos datos y con esos análisis puedo tomar decisiones, ¿sí? Que básicamente para eso nos sirve ese análisis de los datos, para tomar decisiones en alguna de las instancias de los campos aplicados de la psicología. Entonces, eso es lo que vamos a revisar en este eje, junto con los temas de medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Básicamente ese va a ser nuestro tema de estas 2 semanas. Oh, permítanme aquí un segundito. Listo, entonces nos vamos ahora sí a revisar nuestra actividad evaluativa. Entonces les voy a presentar acá la actividad evaluativa. Listo, ya la podemos ver. Entonces, tenemos acá nuestro tema central que son las medidas de tendencia central y de dispersión. Medidas de tendencia central y medidas de dispersión. El objetivo de aprendizaje, resolver problemas por medio de las medidas de tendencia central y dispersión. Descripción de la tarea. Esta tarea permite evidenciar la propiedad, el análisis cualitativo y cuantitativo, la argumentación y el manejo del tema. Requisitos de la tarea. Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos para poder solucionar el recurso pedagógico. Lo primero, elaborar consultas adicionales del tema,
Haga una revisión de ejemplos de aplicación de medidas de tendencia central y de dispersión. Aquí en el encuentro vamos a ver algunos ejemplos de cómo se interpreta y, digamos, casos cercanos a la psicología y en qué momentos se utiliza, cómo se interpreta y se analiza. Consulte videos donde se pueda observar el manejo de las medidas de tendencia central y de dispersión. Y este trabajo es individual. Entonces, esa es la primera condición de la entrega de este trabajo. Es trabajo individual. Contexto. Entonces, aquí ya empezamos a hablar propiamente de la tarea. Como archivo adjunto, encontrará un archivo en Excel con los datos recolectados de un grupo de estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina, quienes participan en una investigación sobre el consumo de café y el desempeño académico. Para este ejercicio se tuvieron en cuenta las siguientes preguntas. Entonces, estas son las preguntas que respondieron los estudiantes y aquí está la base de datos en Excel con esas respuestas. La primera pregunta es, ¿cuántas horas duerme diariamente? La segunda, ¿en qué semestre se encuentra actualmente? La tercera, ¿cuántas asignaturas tiene inscritas en este semestre? La cuarta, ¿qué nota obtuvo en la calificación del eje 1? Y la última, ¿con qué frecuencia consume café a diario? Esta pregunta fue tomada con la siguiente escala. 1, nunca consumo café. 2, de 1 a 2 tazas. 3, de 3 a 4 tazas. Y 4, más de 5 tazas. Entonces, esto es lo que está, aquí está la descripción de lo que ustedes encuentran en la base de datos. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. No sé. Ahora no. Perfecto. La instrucción. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Básicamente. Tomando los datos de las preguntas mencionadas anteriormente, deben desarrollar los siguientes puntos. 1. Identificar el tipo de variable, si es cualitativo o si es cuantitativo. Y la escala de medición, si es nominal, ordinal, de intervalo o de razón. Entonces, este es como un repaso de lo que vimos en el eje 1. De cada una de las variables o preguntas aplicadas a los estudiantes. Lo segundo, calcular las medidas de tendencia central y de dispersión para cada variable o pregunta. Para esto deben tener en cuenta la identificación realizada en el punto anterior. Es decir, deben tener en cuenta si la variable es cualitativa o si es cuantitativa, que eso también lo vamos a revisar en los encuentros. Si yo tengo una variable cualitativa, pues puedo calcular ciertas medidas de tendencia central. Si tengo una variable cualitativa, utilizo unas medidas de tendencia central. Si es cuantitativa, puedo utilizar otras. Entonces, dependiendo de si mi variable es cualitativa o cuantitativa, yo debo utilizar esas medidas, bien sea de tendencia central o de dispersión, siendo coherente con eso que describimos acá en el primer punto, identificando esa variable. Debe evidenciar el procedimiento utilizado en cada uno de los cálculos. Es decir, hay que hacer el cálculo, bien sea a mano o bien sea en Excel. Vamos en los ejercicios prácticos a mirar cómo puedo, a partir de las tablas de frecuencia que ya construimos, cómo poder calcular también las medidas de tendencia central y de dispersión para seguir como aprovechando esos ejercicios que ya hemos ido adelantando. Entonces, de esa manera podemos evidenciar esos cálculos. Los que se les dificulte utilizar Excel o que prefieran hacerlos a mano, también no hay ningún problema. La única condición es que si ustedes lo hacen a mano, tomen una foto que esté bien iluminada y que la letra sea legible, que no me toque adivinar qué números hay ahí, cómo fue bueno, que me toque ahí como con bolita de cristal mirar a ver y tratar de entender qué es lo que está escrito allí. Esa es la única condición. De resto, como ustedes lo quieran entregar, no hay ningún problema. Y la tercera, interpretar los resultados obtenidos con los cálculos realizados en el punto anterior. Es decir, yo saco la medida de tendencia central, me da 5. Ese 5, ¿qué significa? A eso nos referimos con interpretar el resultado. Son 5 manzanas, 5 bananos, 5 ¿qué? ¿Qué es ese resultado en el contexto del ejercicio que estamos
analizando. Entonces, con cada una de esas preguntas ustedes deben realizar esos 3 puntos. Identificar tipo de variable, escala de medición, ese es el primero. Realizar las medidas de tendencia central y de dispersión en el caso en que aplique, dependiendo del tipo de variable, y la interpretación de los resultados. Por aquí, bueno, acá tengo unas manitas levantadas, entonces miremos acá a ver. Lina. Hola, buenas noches. Profe, o sea que en el punto 3 sería como tipo de conclusión. Sí, señora. Perfecto, gracias. Sí, la conclusión. ¿Cómo ese resultado, cómo lo puedo interpretar, cómo lo analizo a la luz de esas variables que estoy trabajando en ese ejercicio? Juliana. Buenas noches, profe. Esto quería hacer una pequeña consulta. En la parte cuando usted dijo que si podíamos hacer el trabajo a mano, entonces sería tomarle fotos a las hojas o en donde lo vayamos a hacer y armarlo en un documento PDF, ¿cierto? Y enviarlo. Sí, sí, y que esté ordenado, que esté identificado bien el primer punto, cómo resolviste el primer punto, o sea, todo el punto completo, que esté muy bien estructurado para que no tengamos confusiones al momento de calificar. Entonces bueno, puedes listo. tomarle foto, puedes escanearlo, bueno, y lo montas en el archivo de tal manera que quede ordenado. Listo, muy bien. Bueno, aquí bueno, Lady, cuéntanos. Hola, profe, qué pena, buenas Hola. noches. Una pregunta, esos 3 puntos de cada pregunta, o sea, por decir, yo armo el documento en Word y pongo cuántas horas duerme diariamente, a esa pregunta le desarrollo todos esos punticos. Sí, Y señora. así con todas. Sí, señora. Ok. Exactamente. Cada Gracias. pregunta debe tener relacionados los 3 puntos de la actividad. Entonces, como tú mencionas, de la primera pregunta, entonces yo identifico qué tipo de variable es, qué escala de medición es, saco las medidas de tendencia central, saco las medidas de dispersión y la interpretación. Y continúo con la otra pregunta. Y así 4 veces. Listo, profe. 5 Muchas veces. gracias. Listo. Muy bien. Bueno, en un documento en Word deben presentar los resultados de los puntos 1, 2 y 3. Su trabajo debe tener hoja de presentación, introducción, objetivos, cuerpo del trabajo, conclusiones y bibliografía acorde a las normas APA vigentes. Entonces, si ustedes utilizaron alguna otra bibliografía, aparte del referente de pensamiento, aparte de los videos de los encuentros sincrónicos, ustedes pueden referenciar allí en la bibliografía cuáles fueron los documentos de consulta. Pueden ser libros, pueden ser videos, pueden ser podcasts, bueno, en fin, cualquier otra fuente de información que ustedes hayan utilizado para resolver esta actividad. Aquí quiero ser muy enfática en este punto. El documento, deben cargar el documento en Word. No se admiten los enlaces a un documento en el Drive, por ejemplo. Si ustedes van a trabajar en el Drive, descargan el documento, descargan el Word o el PDF y cargan en la actividad evaluativa ese documento. Es decir, tiene que haber un documento, no un enlace que me lleve al documento en un Drive o en una nube o en otra forma de almacenamiento de información. Entonces tiene que ser o un Word o un PDF. Ahí sí no tengo problema en que sea Word o PDF. Pero no puede ser el enlace a una carpeta en el Drive o en otra plataforma. ¿Es claro hasta ahí? Sí, señora. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a la actividad evaluativa? ¿Todo claro? Listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, esta va a ser nuestra actividad evaluativa. Ustedes ya pueden ir empezando a desarrollarla para que no les quede muy pesado. Pueden empezar ya a identificar tipos de variables, escalas de medición. Ya con lo que vayamos hablando en estos encuentros sincrónicos pueden ir adelantando ese cálculo de las medidas de tendencia central, que va a ser esta semana, hablaremos de las medidas de tendencia central. La próxima semana hablaremos de las medidas de dispersión. Entonces vamos avanzando
de a poquitos en estos temas, pero ya pueden empezar ustedes a montar su evaluación y a irla desarrollando de a poquitos para que no les quede muy pesado. Bueno, entonces me devolveré a mi presentación para que sigamos hablando de estos temas. Bueno, acá traigo mis frases de reflexión y esta es muy pertinente para el momento en el que andamos. Un día serás lo más importante en la recuperación de la salud de las personas. No estudies para pasar exámenes. Estudia para servir ese día. Ese día es el día del examen. Ahí es donde yo ya no tengo a la mano mis cuadernos, mis apuntes, nada de lo que tengo. Simplemente tengo que poner en práctica lo que aprendí. Entonces, es muy importante que, aunque yo sé que es importante las notas, obviamente nadie quiere perder, pero lo importante no es la nota. Lo importante es que yo aprenda y que yo pueda decir, sí, si me pasan una base de datos, listo, yo la puedo analizar, no tengo ningún problema. Entonces, esa es la reflexión, no solamente para este curso, sino para todos. No solamente hacer las actividades por hacerlas, sino efectivamente por aprender y aprovechar que nosotros estamos aquí para poderlos orientar y aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Y por acá tengo este que me lo encontré en estos días y me pareció excelente y ejemplifica lo que nosotros vamos a hacer en Estadística 1. Nosotros vamos a recolectar un poco de datos, ¿cierto? Ahí tenemos eso, hay datos, así en la base de datos como la tenemos. Incluso ya la base de datos está como por acá. Aquí es lo que yo quiero saber, ¿cierto? Las preguntas que yo hago, si eso va a ser una pregunta que me dé una respuesta cualitativa o cuantitativa, bueno, ahí ya lo miramos. Una vez yo ya recojo todos estos datos, empiezo a organizarlos en mi base de datos. Entonces aquí ya voy poniendo los negritos, los amarillos, entonces ya voy poniendo que la edad, que el sexo, que el estado civil, bueno, cada una de estas preguntas de interés. Luego los voy analizando. Entonces aquí voy haciendo mis tablitas de frecuencia, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuál es el promedio de la edad o los rangos de la edad como los vimos en nuestras tablas de frecuencia. Aquí ya voy analizándolos. Aquí ya los represento de forma visual. Entonces, que hago un gráfico de barras, que hago un gráfico de tortas, ¿cierto? O en la misma tablita que yo diseño de frecuencias, ahí ya puedo tener la información. Y esto es el paso más importante. ¿Cómo explico esos datos con una historia? Todos estos datos tienen un contexto, bien sea de la población o la muestra que yo tomé, que son estudiantes, que son trabajadores de cierta empresa, bueno, ahí ya hay un contexto en el cual yo ya tengo que analizar estos datos. No es lo mismo decir que el promedio de la edad es 17 si yo tengo estudiantes de colegio, así tengo estudiantes de universidad. Entonces ahí ya el contexto también cambia. Que si soy casado en el colegio o si soy casado ya cuando estoy trabajando. Ese tipo de historia es la que nos explica los datos. Y eso es a lo que nosotros llamamos la interpretación de los datos. Ese dato que yo obtengo y estas representaciones gráficas y visuales, ¿qué historia me están contando? ¿Qué puedo yo sacar de esos datos? ¿Cómo puedo concluir o hacer ese análisis de la información? ¿Hasta ahí vamos bien? Clarísimo lo que vamos a hacer. Sí, explicado con dibujitos. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, entremos en materia. Vamos a hablar hoy de las medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? ¿Quién ha revisado este tema? Que haya podido leer el referente de pensamiento, que ya tenga alguna idea previa de qué son esas medidas de tendencia central y nos quiera contar. Wilson, yo dije, uy, están muy tímidos, pero bueno, ya Wilson se arriesgó. Hola, profe, buenas noches para todos. Hola, Wilson. Profe, cuando se habla de medidas de tendencia central, creo entender que es como, o sea, se pretende como resumir en un solo valor a un conjunto de valores.
Ujú. Entonces sería como representar un centro en torno el cual o sea, es como representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos, digámoslo así. Digamos, tenemos un conjunto de personas, pero de ese conjunto de personas hay un centro de esas personas. Sería Ujú. como las medidas de tendencia central, ¿sí? Sí, por ahí vamos, muy Ahí bien. vamos. Ujú. Sí. Norman. Buenas noches, profe. Hola, Norman. Profe, bueno, lo que yo interpreté según el eje es como ubicar un promedio específico de un grupo de datos, ¿cierto? Y las medidas de tendencia central sirven como para comparar o hacer, espérame que va a pasar una moto súper muy duro por acá, espérame. Me choca. Entonces, como venía diciendo, este tipo de medidas de tendencia sirven como métodos en donde se comparan y se pueden interpretar otros datos, es decir, hay un dato central, ¿cierto? Y queremos comparar ese dato central con los resultados medios que se puedan sacar, pues digamos, de un grupo grande. Entonces ahí es cuando está, ya se desintegran cada medida de tendencia y como que se busca en sí como interpretar en cada una para que nos sirva, digamos, la moda, la mediana o la media aritmética. Ujú. Bien, vamos bien. Anthony. Profe, pues ahí estoy así. Pensaría yo que es como conceptos, ¿no? Como entender esos conceptos, pues a través de los análisis, de las tablas de frecuencia y encontrar como esa tendencia precisamente hacia dónde van dirigidos los datos. Ujú. Bien, muy bien. Angie. Bueno, profe, básicamente lo que han dicho mis compañeros, la media, en las medidas de tendencia central es como sacar el promedio a la información que tenemos. La mediana es encontrar el punto central de toda la información, hallar cuál es el valor que divide las dos partes, ya sea impar o par. Y la moda es el que con más frecuencia se repite en todos los datos o base de datos que tengamos. Muy bien. Entonces ahí ya vamos un pasito más allá. Ya hemos definido qué son las medidas de tendencia central, más o menos, algo que tiende a agruparse en un punto central, que ha sido como el común denominador en lo que nos ha dicho Wilson, Norman y Anthony. Angie ya nos va un poquito más allá y ya nos dice cuáles son esas medidas de tendencia central. Y efectivamente nos vamos a ubicar en esas tres medidas, media, mediana y moda. Ay, había otra mano levantada. Ángela. Buenas noches, profe. Bueno, Hola, era Ángela. para complementar, pero pues ya lo que decías, ya dieron como los conceptos y pues sí, básicamente es como ese conjunto como de valores estadísticos que nos permite de cierta manera resumir un grupo de datos como en un solo valor para poder así como describir y analizar el comportamiento general de todos estos datos y pues que obviamente las que son conocidas pues es la media, la moda y la mediana. Muy bien. Hay algo importante que mencionas ahí y es el resumir la información. O sea, nosotros en estadística descriptiva siempre estamos pensando en resumir los datos que tenemos. No vamos a entregar ese chorrero de datos con nuestra base de datos, sino que vamos a resumir y a describir qué hay en ese conjunto de datos. Entonces, esas medidas de tendencia central, así como las tablas de frecuencia y así como los gráficos, nos ayudan a resumir esa información. Entonces, muy bien por esas intervenciones porque pues vamos por el camino correcto. Entonces, eso nos ayuda a centrar un poco este tema y a darle ese sentido de cómo interpretarlo, cuáles son, en qué casos se utilizan, para qué tipos de variable, y eso es lo que vamos a ver acá.
Entonces, aquí recapitulando con lo que ya hemos mencionado, tenemos una de las medidas de tendencia central, que efectivamente es ver cómo esos datos se agrupan en un punto central. Por eso son medidas de tendencia central, cómo tienden a un punto central. Y en ese punto central tenemos estas tres medidas. La primera es la media, que su símbolo es una X con una barrita encima. Cuando tengo una X con una barrita encima, tengo el símbolo de la media para la muestra, es decir, para ese conjunto de personas a las que yo les hice mi encuesta, a la que les apliqué mi instrumento para recolectar información y de allí ya obtengo unos datos. Entonces, tenemos esa media de la muestra, que todos hemos calculado una media o un promedio aritmético, ¿cierto? Que es sumar los valores y dividirlos en el total de los datos. Entonces, así es como se define esa media o promedio. Entonces, tal como lo hemos calculado cuando calculamos el promedio de nuestras notas, cuando calculamos, sobre todo en las notas es cuando más promedio sacamos. Sumamos todos los datos y los dividimos entre la cantidad de datos. Esa es la manera de calcularlo. Y efectivamente con nuestros datos también vamos a calcular la media o promedio. La siguiente es la mediana y su símbolo es una M mayúscula con una E. Esto se leería M sub E, que identifica la mediana. Y como Angie lo decía, es el valor que se encuentra en la posición central de un conjunto de datos ordenados. Acá es importante la palabra ordenados. Yo tengo mi conjunto de datos y tengo que ordenarlos para poder encontrar el punto central. En la media no es necesario organizar los datos, simplemente sumo todos mis datos y lo divido entre la cantidad de datos, pero en la mediana sí es importante ordenar los datos. Entonces, para que ustedes vayan teniendo allí como referencia que para calcular la mediana deben organizar los datos. Lo ideal es organizar de menor a mayor, del valor menor al valor mayor, y luego saber cuál es ese valor que está justo en el punto medio. Por tanto, continuando con la definición, divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Entonces, esa es la función de la mediana. Tomar toda mi cantidad de datos y ubicar cuál es el punto que está exactamente en la mitad y ese será la mediana, donde divido mi conjunto de datos exactamente en dos partes iguales. Entonces, ahí ya tenemos diferentes maneras para calcularlo, si mis datos son pares o si mis datos son impares, y eso también lo vamos a ver cómo se calcula. Y por último tenemos la moda y su símbolo es una M mayúscula con una O. Entonces es una M sub O. Y la moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Entonces es la mayor frecuencia. Aquí ya lo tenemos como, digamos que muy presente, porque ya estuvimos calculando las frecuencias en nuestras tablas de frecuencias. Entonces, si yo ya quiero saber cuál es la moda de un conjunto de datos, pues voy y busco cuál es la categoría de la variable o el valor de la variable que tiene una mayor frecuencia. Entonces, estos son las tres estadísticos que nos ayudan a calcular esas medidas de tendencia central. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, perfecto. Vamos ahora a mirar, y esto va a ser muy importante, pónganle mucha atención a esta partecita, y al final de, cuando ya terminen de salir todos los cositos, le pueden tomar una foto, ¿cierto? Guárdenla por ahí o tomen nota, porque esto les va a ayudar a identificar para qué tipos de variables puedo calcular qué medidas de tendencia central. No todas las medidas de tendencia central las puedo utilizar en todas las variables. Entonces vamos a ir mirando y a recordar tipos de variables, escalas de medición y luego complementamos con cuál es la medida de tendencia central que puedo utilizar según ese tipo de variable. Entonces empecemos por acá con nuestros dos tipos de variable.
Aquí volvemos a repasar tipos de variables. Esto lo vamos a seguir repasando y repasando y repasando para que ya lo tengamos súper interiorizado y que ya cuando vayamos a hacer un análisis ya sepamos automáticamente cómo identificar si es variable cualitativa, cuantitativa, y si es así, entonces cuál es el estadístico que voy a utilizar. Entonces, vamos a recordar nuestras escalas de medición. Para mi variable cualitativa, ¿cuáles son las escalas de medición que tengo? ¿Quién las recuerda? La nominal. ¿Y las ordinales? Ordinal. Ajá. Nominales y ordinales. Exactamente. Perfecto. Excelente. Muy bien. Variable cualitativa puede ser en escala de medición nominal u ordinal. ¿Y cuáles son las escalas de medición para la variable cuantitativa? Discreta y continua. Intervalo y razón. Ajá. Digamos que las 4 respuestas están correctas. Inicialmente en escala de medición, intervalo de razón, pero estos valores pueden ser discretos o continuos. Discretos cuando son valores enteros, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Sin decimales. Y valores continuos donde puedo tener decimales o esos valores pueden ser continuos, incluso en una línea infinita. Entonces ahí tenemos esas clasificaciones. Ahora vamos a mirar medida de tendencia central. Entonces, ya con lo que hemos visto hasta acá, ustedes me van a decir cuál será o cuáles serán las medidas de tendencia central que yo puedo utilizar en una variable cualitativa. ¿Cuál creen que es cuáles las medidas de tendencia central que puedo utilizar? En la cualitativa ¿Moda? se podría usar la moda. La moda, ¿cierto? Sí. El dato que más se repite, la frecuencia más alta. ¿Podría utilizar la media, el promedio? También, profe. ¿Cómo lo utilizaríamos? Profe, pero es que depende de las respuestas, porque si yo tengo respuestas en números, que yo pueda no, yo digo que es complicado. No, profe, Porque no, como hay que sumar y dividir, no. no creo, profe, que con la moda, porque con el tema cualitativo, pues es como de que saber con qué frecuencia se repite determinado dato, es más fácil sacar como un análisis con la moda, pues usar como esa medida de tendencia central en esa variable, ¿no? Muy bien, excelente respuesta. La única medida de tendencia central que yo puedo utilizar en mis variables cualitativas es la moda. Por lo que mencionaba Angie, el promedio, la media no lo puedo calcular porque tengo que hacer sumas y divisiones. Y yo no puedo hacer sumas y divisiones de categorías, ¿cierto? ¿Cómo le saco el promedio al color de ojos? Lo máximo que yo puedo hacer es decir, ¿cuál es la frecuencia más alta? Es decir, ¿cuál es el color de ojos más frecuente en el grupo? Ah, no, los ojos color café. Ok, entonces la moda será ojos color café. Pero sería muy difícil yo decir cuál, en promedio los estudiantes tienen un color de ojos como grisáceo, porque si yo sumo el negro, el azul, el verde, el café, eso me da una mezcla y como, ahí ya no puedo sacar cálculos de ese estilo. Entonces, por eso es importante tener presente cuál es la medida de tendencia central que puedo utilizar según el tipo de variable. Entonces, ahí ya nos quedó súper claro que en las variables cualitativas que están en escala nominal u ordinal, solamente puedo calcular la moda. ¿Qué pasa con las variables cuantitativas? ¿Cuál es la medida de tendencia central o cuáles son las medidas de tendencia central que yo puedo calcular? ¿Cuáles serían? Todas. La mediana, las dos, sí. Yo digo que Todas. también la moda, porque si alguna se repite más, también incluye ahí, pues todas 3. En caso de que sean números, también se podría utilizar la moda. Sí, también. Por ejemplo, en la edad, yo puedo calcular cuál es la moda, cuál es la edad más frecuente en los estudiantes. 25 años. Ah, perfecto. Puedo calcular la mediana, organizo todos mis datos de menor a mayor y busco cuál es la edad que está justo en la mitad. Puede ser, digamos que 25 también.
y puedo calcular el promedio. Sumo la edad de todos los 70 estudiantes, ¿cierto? Lo divido entre 70 y ahí ya tengo el promedio de la edad. Entonces, muy bien. Puedo calcular media, mediana y moda, las tres medidas de tendencia central, en las variables cuantitativas. Pero en las variables cualitativas solamente puedo calcular la moda. Entonces, ahí está el resumen de cómo, según el tipo de variable, puedo utilizar una medida de tendencia central. Ojo en la evaluación, ¿cierto? En la actividad evaluativa, porque el primer punto es identificar cuál es el tipo de variable. Si yo allá identifico que mi variable es cualitativa y al momento de calcular la medida de tendencia central calculo la media o el promedio, pues ahí sí, hice un buen análisis de que es una variable cualitativa, pero no estoy calculando la medida de tendencia central, que es la adecuada. Entonces, ojo, ese tipo de variable debe ser coherente con la medida de tendencia central que yo utilizo. Que no, profe, es que ahí dice que calcule las medidas de tendencia central, entonces yo calcule todas. No, no se trata de calcular todas. Y yo calculo, a ver, alguna de esas le tengo que pegar. No, se trata de que pensemos, analicemos y utilicemos la estadística de manera correcta. Yo a todo puedo sumar, todo puedo calcular y me puedo convertir en números todo y sacar medias a la loca. Pero, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo interpreto esa información? ¿Cómo interpreto esos datos? Entonces, esto es muy coherente, tiene que ser muy coherente con los estadísticos que yo voy a calcular. No puedo utilizar un estadístico así porque sí. Lo utilizo porque tiene un sentido utilizarlo y debe ser utilizado de manera correcta. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ustedes pueden guardar esta fotico para que puedan ir revisando. Ok, listo. Lo primero que hago es identificar tipo de variable y ya ahí sí, la medida de tendencia central que corresponde. Juliana. Profe, tengo una duda. Aquí ya mirando el referente de pensamiento del eje 2, aquí aparece en la parte de la media cómo se representa que la rayita está arriba, sino que en el referente aparece abajo. ¿También se Sí. puede poner abajo o tiene que ser arriba? No, ese es un error como tipográfico al momento en que imprimieron el referente, la rayita quedó abajo. Pero tradicionalmente, bueno, la manera correcta es que la rayita vaya encima. Ok, profe. Entonces sí, Bueno, es una cuando estaba consideración que viendo, me tuvimos. miré abajo y yo decía, no, es que iba arriba. Después no Sí, lo pregunté. ujú, Bueno, sí, gracias. para que no se confundan, en el referente va abajo, pero pues la manera correcta es que la rayita vaya arriba. Ya se corregirá cuando se haga la actualización de este referente, ya no se pudo hacer en el momento en que se estaba haciendo la impresión. Bueno, entonces sigamos por acá. Aquí traigo un estudio, algo ya práctico y empírico de cómo se utilizan las medidas de tendencia central. Este es un estudio de satisfacción laboral. Se realizó en la ciudad de Manizales sobre el grado de satisfacción laboral experimentado por los trabajadores del Hospital Central. Entonces, como yo les mencionaba, en cualquier ámbito de la psicología nosotros podemos utilizar estas herramientas estadísticas. Para realizar este estudio se aplicó una encuesta a 34 trabajadores que contenía las siguientes preguntas. Entonces, vamos a revisar cuáles eran las preguntas que tenía este estudio de satisfacción laboral y vamos a ir identificando qué tipo de variable es, para que veamos como con otros ejemplos cómo identificar esos tipos de variables, escalas de medición y qué estadístico deberíamos utilizar. Bueno, entonces tenemos por acá, ¿en qué área del hospital trabaja? Esa era una de las preguntas. Es la pregunta 1. Y tenemos básicamente 4 áreas. Está la enfermería, aseo, vigilancia, si estaba en el servicio médico, en la administración o en la dirección.
Entonces, aquí seguimos con nuestras preguntas y respuestas. ¿En qué escala de medición podemos clasificar esta variable? Ustedes me dirán si es ordinal, de razón, de intervalo o nominal. 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 Muy bien. Estamos hablando de categorías. O yo pertenezco al área de enfermería o de aseo, médico, administración, vigilancia, dirección y pare de contar. Aquí en sí no me está hablando, no nos está preguntando o esta pregunta no está orientada a definir cuál es la jerarquía dentro del hospital. Por eso hablamos de que es solamente nominal, me está diciendo en qué área trabajo. Es como si yo preguntara, ¿qué carrera estudian ustedes? No, pues psicología. Si yo voy a otra facultad, no, yo estudio derecho, estudio deporte, estudio gastronomía. Simplemente en qué área estoy. Pero aquí no me está diciendo que según la jerarquía, para que pudiera ser ordinal. Entonces ahí ya vemos también esa diferencia. ¿En qué área del hospital trabaja? Efectivamente es nominal. Entonces aquí tenemos ya la frecuencia de cuántas personas trabajan en cada una de las áreas. Entonces en el área de enfermería hay 15 personas, en el servicio médico hay 8, en la administración del hospital 2, en la dirección 1 persona, en el servicio de aseo 5 y en el servicio de vigilancia 3 personas. Aquí tenemos lo más simple de una tabla de frecuencias, que es solamente contar cuántos están en cada una de las categorías. Pregunta: ¿qué medida de tendencia central es adecuada para analizar esta variable? La moda. La moda. La moda, ¿cierto? Nos quedó clarísimo. Para variables cualitativas, la moda. Muy bien. ¿Y aquí cuál sería la moda? 15. Enfermería. Enfermería. Bueno, ojo, la moda va a ser el área de trabajo, no la frecuencia. Entonces, cuando a mí me pregunten cuál es la moda no es 15, porque 15 son la cantidad de personas. La moda es la categoría de la variable, es decir, enfermería. Entonces, cuando me pregunten cuál es la moda, no voy a responder la frecuencia, sino la categoría de la variable. Entonces, aquí la moda es enfermería. ¿Clarísimo hasta ahí? Sí, profe. Listo. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy insatisfecho y 5 muy satisfecho, ¿qué tan satisfecho se siente en su lugar de trabajo? Entonces, aquí está la escala de 1 a 5. Pregunta: ¿en qué escala de medición podemos clasificar esta variable? ¿Ordinal, de razón, de intervalo o nominal? Intervalo. Intervalo. Muy bien. Estoy creando una escala para medir la satisfacción en el lugar de trabajo. 1 siendo insatisfecho y 5 muy satisfecho. Bueno, excelente. Esto me deja ver que quedó muy claro el tema que vimos en el eje 1. Entonces, ya eso nos va ayudando y nos va dando esa claridad para poder analizar. Entonces, muy bien, los felicito porque efectivamente se nota que han estado muy juiciosos, repasando, revisando y muy pendientes en lo que hemos visto en nuestro encuentro sincrónico. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo en que es una variable de una escala de medición de intervalo. Aquí están entonces las respuestas de esa escala. Entonces, aquí está el valor asignado. Recuerden que decíamos que en una escala de 1 a 5, ¿qué tan satisfecho se siente? Donde 1 es muy insatisfecho y 5 es satisfecho. Entonces, aquí incluso podemos darle la descripción a cada uno de esos valores asignados, donde 1 es insatisfecho y el 5 es muy satisfecho. Entonces, vemos que en la categoría de insatisfecho, cuántas personas
escogieron el valor de 1, vemos que la frecuencia es 0. Es decir, ninguno de los trabajadores del hospital se siente insatisfecho con su trabajo. El valor 2, que sería, siguiendo en la escala, un medianamente insatisfecho, 2 personas dijeron que se sentían medianamente insatisfechos. 2 personas nomás. Indiferente, que está como en la mitad, que es como ni muy insatisfecho ni muy satisfecho, está como que normalito. Nadie escogió esa opción. En el medianamente satisfecho, que ya es el 4, tenemos a 7 personas, pero muchas personas, ¿cierto? Yo diría acá es la frecuencia más alta, y ya les voy soplando cuál es la moda, está en muy satisfecho. Entonces, aquí uno puede decir, bueno, las personas del hospital, los trabajadores del hospital, en general están muy satisfechos con su trabajo. Se sienten a gusto con las labores que están realizando, independientemente del área en la que estén. La persona que está en el servicio de aseo está satisfecha con su trabajo, el que es médico está satisfecho, la enfermera también, la persona de vigilancia, en general están satisfechos en su trabajo. Entonces, ahí yo ya puedo, a partir de todo ese conjunto de datos, empezar a sacar ciertas conclusiones. Y podría tomar decisiones. Si yo viera que estos datos estuvieran al revés, yo como psicólogo podría decir, no, aquí el nivel de insatisfacción está elevado, hay que hacer algo. Hay que hacer alguna intervención. Hay que profundizar en este tema. ¿Qué es lo que está generando insatisfacción en el trabajo? Entonces, aquí, afortunadamente, ese tema está muy bien. Pueda que la problemática sea por otro lado. Entonces, vamos a mirar. Entonces, pregunta, ¿qué medida de tendencia central es adecuada para analizar esta variable? La media, Profe, la moda. la mediana, la moda o las tres. Las tres. Las tres. Las tres. Muy bien, porque estamos hablando de una variable cuantitativa, ¿cierto? En una escala de intervalo. Ay, vi una manita levantada. ¿Ya no? Profe, disculpe una pregunta. Entonces, aquí, por ejemplo, en la media, sí se miraría en la parte de frecuencia, sería 27 la media, ¿sí? Sí, ahí la media tendríamos que multiplicar por este valor asignado. Es decir, 2 por 2, ¿cierto? Porque 2 personas dijeron 2, 7 personas dijeron 4, 25 personas dijeron 5 y ahí ya hacemos el cálculo. Ok. Janina. Profe, estoy confundida. Cuéntame. Bueno, ahora que usted estaba hablando, aquí todos habían dicho que moda. Y yo estaba, yo entre mí, decía que era la D. Pero entonces no entiendo de dónde sale, de dónde decían que era moda. Bueno, no, efectivamente podemos calcular todas las medidas de tendencia central, porque es una variable cuantitativa. Entonces, ahí estamos de acuerdo. Lo que pasa es que cuando yo tengo una tablita de frecuencias como esta, la medida de tendencia central que yo puedo identificar de manera inmediata es la moda, porque es la frecuencia más alta. Ya para calcular la mediana, por ejemplo, ya tengo que organizar los datos, ya tengo que, bueno, hacer otro proceso para poder identificar el punto exacto que está en la mitad. Y para calcular la moda, pues ya tengo que sumar y dividir. Entonces, digamos que a simple vista, aquí yo sí puedo saber cuál es la moda. Y efectivamente la moda es que las personas están muy satisfechos o que el valor asignado es 5 en esa escala de satisfacción. Entonces tienen el puntaje más alto, es decir, están muy satisfechos en su trabajo. Entonces, por eso decíamos que aquí podemos identificar fácilmente la moda, porque con una tabla de frecuencias lo que yo más fácilmente puedo identificar es la moda. ¿Sí es claro? Sí, profe, gracias. Bueno. Lady. Profe, otra vez yo.
No, pues quería saber si, por decir en la variable cuantitativa, uno elige, digamos en el trabajo, uno elige qué medida elige para esa pregunta o se pueden hacer las tres. O sea, si la variable es cuantitativa, se pueden las tres, o uno elige cuál de las tres hacer. Bueno, al final vamos a mirar qué me brinda cada una y cómo saber cuál es la medida más adecuada para. Ah, ok, pero entonces para este caso, digamos, la medida más adecuada sería la moda, que es como la de más frecuencia. Digamos que para mi concepto y digamos que estadísticamente la que más información me da sería la media. ¿Cuál es el promedio de satisfacción de las personas? Entonces sumo y divido. Pero tengo esas otras medidas de apoyo como la moda. Entonces a ver si efectivamente coincidimos. Entonces también está la moda. Y también está la mediana, que es la menos utilizada. Entonces, dependiendo de la variable, pero por lo general en las variables cuantitativas, la medida más utilizada y la que más información nos da es la media, junto con una medida de dispersión, que eso ya lo vamos a ver en la próxima sesión. Ah, listo, no me profe, basta gracias. solamente la media, sino que yo también tengo que mirar la dispersión. Entonces, para adelantar un poquito, la media es qué tanto los datos se agrupan a un punto central. Y la dispersión es lo contrario, que tanto los datos se alejan de ese punto central. Entonces yo puedo tener una media, por ejemplo, de 5, pero si la desviación es muy grande, eso quiere decir que mis datos están muy dispersos. Entonces, esas dos medidas casi que van de la mano. Y si ustedes revisan artículos científicos en psicología, algo que hayan hecho de manera cuantitativa, por lo general se reporta una medida de tendencia central como el promedio o la media, y una medida de dispersión, bien sea la desviación o la varianza. Entonces, van como de la mano para poder hacer un análisis de los datos. Entonces, ahí ya me fui un poquito más allá de tomando también las medidas de dispersión, pero esa es la idea, que yo acompañe mi medida de tendencia central con una de dispersión, porque eso me permite tener como un panorama más amplio de qué está pasando en ese grupo de datos. ¿Vale? Charol. Profe, bueno, de nuevo yo con la media. Entonces, ¿me podría dar la conclusión de cuál es la media ahí? Porque, o sea, yo... La media... Ajá. Sí, sí. Bueno, entonces, yo para poder calcular aquí cómo están nuestros datos, yo debería calcular, a ver, son dos personas que escogieron el valor 2. Entonces, este 2 lo tengo que multiplicar por 2, ahí me da 4, ¿cierto? 7 personas dijeron 4. Entonces, igual, 7 por 4, 28. Y 25 personas dijeron 5. Entonces, ahí ya mis tablas de multiplicar se me complican y ya me toca sacar la calculadora. Entonces, 25 por 5 me da 125, exactamente. Entonces, ahora tengo que sumar el 125 más 28 más 4, si me siguen ahí, eso me da 157. Y lo tengo que dividir entre la cantidad de personas que respondieron esta encuesta. Entonces, como veíamos al inicio, son 34 personas. Ese 150 dividido 34, 157 dividido 34, me dice que el promedio fue 4.6. Ese es el promedio en esa encuesta de satisfacción. Entonces, es muy cercano ese 4.6 a la moda. La moda aquí es 5, muy satisfecho. Ya después tendremos que mirar la mediana, y pues si yo organizo los datos, muy seguramente la mediana va a ser 5, que es la frecuencia más, el valor que está en la mitad, porque pues tenemos 25 datos que son la media. Para calcular la mediana yo tengo que tomar el total de datos, que son 34, y dividirlo en 2. Entonces ahí, 34 dividido 2, eso nos da 17. Entonces, al organizar los datos de menor a mayor, el dato que está justo en la posición 17, esa es la mediana.
Pero ya ese ejercicio, digamos, es difícil comprenderlo aquí así mientras yo lo estoy hablando que haciéndolo ya con datos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima sesión. Tomar nuestra base de datos y hacer los cálculos para mirar cuál es la diferencia entre estas medidas. ¿Vale? Listo. Hola, profe. Qué pena. Buenas noches. Hola, Yuvisa. ¿Cómo estás? Bien. Un poquito enredada porque es que usted en la tabla anterior dijo que en la media se suman y se dividen. Y ahora yo vi que usted multiplicó, ¿cierto? Sí, porque acá tenemos un valor asignado. Por eso digo que así como me preguntaba Sharon, de ahí podemos calcular. Pero no se me confundan porque ya el ejercicio como tal lo vamos a hacer la próxima sesión. Y vamos a mirar cómo calcular la media, por ejemplo, a partir de una tabla de datos agrupado y cómo calcularlo también a través de una tabla de datos simple y también cómo calcularlos directamente. Entonces vamos a ver como las 3 maneras de hacer el cálculo para que no se me vayan a confundir, ¿vale? Ah, bueno, señora. Listo. Juliana. Profe, esto tenía una duda. En Señora. la parte de la moda, cuando usted la fue a resolver, ahí usted dijo que sumaba 2 datos y los dividía entre 2. Entonces, como el resultado sería par, entonces ya sería otro tipo de proceso, ¿cierto? En vez de solamente organizarlos y marcar el del centro, sino que se toman los 2 centrales, se suman y se dividen entre 2 y ese sería el resultado. Exactamente, se saca el promedio de esos 2 datos, de los datos que están en esas posiciones. Entonces, aquí como es par, es fácil porque yo divido entre 2 y me da 17. Entonces, el valor que está en el punto 17, ese es la mediana. Pero si fuera 35, por ejemplo, mi cantidad de datos, ahí ya me da un número decimal, me daría 7.5. Entonces, ¿cómo sé cuál es la posición 17.5, por ejemplo? Entonces, allá tengo que calcular la media con el valor que está en la posición 17 y el que está en la posición 18, ahí calculo el promedio y ya tengo la mediana. Pero esos ejercicios los vamos a hacer en la próxima sesión, para que ya con datos entendamos cómo es que aplican estas formas de hacer los cálculos, que pues digamos que así hablándolo es más difícil poderlo entender, ¿vale? Listo, profe, gracias. Listo, bueno. Listo, entonces aquí vamos para la siguiente. La pregunta 3 decía, ¿qué puntuación obtuvo en la escala de autonomía en el trabajo? Puntuación entre 10 y 90. Entonces la persona tenía que poner aquí la puntuación que obtuvo. ¿Qué escala de medición sería esta? ¿Ordinal, de razón, de intervalo, nominal? Ordinal. No, yo pienso que nominal. No, yo siento que es ordinal. Ahí ya vamos patinando, ya no estamos tan de acuerdo. Intervalo, dice por aquí Ángela. Otra vez, ¿qué puntuación obtuvo en una escala de autonomía en el trabajo? Esa puntuación está entre 10 y 90. Esa es la escala que tiene ese instrumento de escala de autonomía. Entonces, ¿cuál es la puntuación que yo obtuve en esa escala? Intervalo, ¿no? Pues debe ser intervalo. Ajá, ya vamos por la escala de intervalo. Entonces, para aclarar nuestra escala de intervalo, recuerden que yo utilizo una escala de intervalo para crear una escala y poder medir algo, por ejemplo, en lo psicológico, que es lo que a nosotros nos atañe, poder poner en datos algo que es un constructo psicológico, un objeto de estudio de la psicología, por decirlo de alguna manera. Esta autonomía en el trabajo, digamos que yo no tengo otra manera de medirlo, sino es a través de una escala que nosotros como psicólogos podemos construir para medirlo. Entonces, hablábamos de que las pruebas psicométricas, todos estos instrumentos de evaluación en psicología, pertenecen a las escalas de medición de intervalo. Porque no hay un metro, o no hay una gramera, o una pesa que me mida la autonomía en el trabajo. Básicamente esa es la noción de esas escalas de intervalo. Yo creo una escala arbitraria, puede ser entre 10 y 90, como vimos en la anterior era una escala de 1 a 5,
esta es entre 10 y 90, otra puede ser de 1 a 100, ¿cierto? No hay una única escala para poder medir este tipo de constructos psicológicos o de variables psicológicas, digámoslo de esa manera. Entonces, ahí estamos ante una escala de intervalo. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Por qué es de intervalo? Sí, profe. Listo, muy bien. Esa es la idea, que vayamos como mirando en dónde estamos patinando para que podamos aclarar bien nuestros conceptos. Bueno, entonces, aquí está la puntuación obtenida. Entonces, en esta tablita de frecuencias, pues tenemos esos rangos, como veíamos, esos intervalos y la marca de clase y no sé qué, y qué puntos de tanto a tanto, porque pues difícil saber cuántos sacaron 10, cuántos sacaron 11, cuántos sacaron 12, cuántos sacaron 13, ¿cierto? Resumimos en una tabla de frecuencias para datos agrupados, que esto sería como un ejemplo de esa tabla de frecuencia. Entonces tenemos que menos de 30 puntos, 3 personas tuvieron menos de 30 puntos. 10 personas tuvieron entre 31 y 50 puntos. 15 personas entre 51 y 70 puntos y más de 70 puntos, 6 personas. Entonces, ahí más o menos vemos cómo perciben ellos la autonomía en el trabajo. ¿Qué es eso de autonomía en el trabajo? Entonces, que yo me sienta que puedo manejar mi tiempo, organizar mi área de trabajo, organizar las actividades que voy a hacer en el día, que no estoy dependiendo de que mi jefe esté aquí encima diciéndome qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, que yo pueda tomar ciertas decisiones para poder solucionar mi trabajo. Más o menos eso hace referencia a la autonomía en el trabajo. Entonces, uno pensaría que entre mayor puntuación hay una mayor autonomía en el trabajo. Entonces, por eso la escala de 10 a 90. Entre más puntaje, pues tengo más autonomía en el trabajo. Por acá tengo la manita de Charol. Cuéntame. Profe, entonces aquí cómo se sacaría la media si se supone que en el otro ejemplo me están dando un solo valor y aquí me están dando dos, me están dando, por ejemplo, 31 y 50 puntos. ¿Cómo lo haría? Bueno, es una excelente pregunta, pero esa la podemos solucionar el jueves cuando hagamos un cálculo de estas medidas de tendencia central cuando tenemos datos agrupados. ¿Cómo lo hago? Porque hay un procedimiento para hacerlo. Entonces, esa pregunta te la puedo resolver allá, porque aquí nos vamos a enredar porque no tenemos un dato cierto. Nos tocaría empezar a construir la tabla para poder llegar a ese valor. Pero entonces, te quedo debiendo esa respuesta para el próximo encuentro, ¿vale? Ah, ok, profe, gracias. Pero la clave es calcular esto a través de una tabla de frecuencia para datos agrupados. Entonces, si tú quieres mirar cómo se calcula la media a través de esas tablas de frecuencia para datos agrupados, ahí ya puedes ver cómo se hace el procedimiento. Pero eso lo vamos a hacer en la próxima sesión. Perfecto, profe, gracias. Bueno. Entonces, ¿qué medida de tendencia central podemos calcular acá? Media, mediana y moda. Sí, las tres. Las tres, ¿cierto? Las tres porque tenemos una variable cuantitativa. Que lo más adecuado sería tal vez la media, si pudiéramos desagregar los valores, pero ahí ya tenemos que entrar a revisar con algunas, digamos, observaciones que tenemos de cada una de las medidas, como les hablaba ahorita, que ya las vamos a ver más adelante. En qué casos utilizarla o cuál es la medida más común o cuál se utiliza más. Muy bien, entonces tenemos las tres medidas de tendencia central. Bueno. Otra pregunta es, ¿a cuántos usuarios atiende diariamente? Entonces, ellos ponían el número de usuarios. ¿Qué escala de medición tenemos acá? Ordinal, razón, intervalo, nominal. Razón.
Paola lo dice como con duda. Es que ya con la anterior, profe, ya no sé. Efectivamente es razón. ¿Cuántos, me habla de una cantidad de usuarios atiende diariamente? Yo ya puedo decir aquí, atiendo a 5 usuarios. Aquí no tengo una escala para que me tocó crear para poder medir la cantidad de usuarios. No, aquí yo ya puedo decir que si atendí 0 usuarios, es porque no atendí nada, ningún usuario. Entonces recuerden la noción del cero absoluto en la escala de razón. En la escala de razón hay un cero absoluto. Cero es la ausencia de esa variable. En el intervalo, en la escala de intervalo, el cero es relativo, ¿cierto? Porque estamos haciendo una escala arbitraria. Puedo medir la autonomía en el trabajo incluso de menos 50 a más 50. Menos 50 es porque cero autonomía y más 50, ¿cierto? Ese cero quedaría ahí como en la mitad y me está indicando no ausencia, sino que es como simplemente como estoy moviendo la escala. Entonces, recuerden el ejemplo que les daba de el puntaje de inteligencia cuando se calculaba el resultado se daba en términos negativos. Menos 10 de inteligencia. Menos 10 no es que esté debiendo inteligencia, ¿cierto? Simplemente es la escala arbitraria que creamos para poder medir. Pero en este caso, ¿en cuántos usuarios atiende? Ese cero es absoluto. El 0 usuarios indica ausencia. Yo puedo decir que son 5, que son 7, que son 8. Bien, número de usuarios, entonces ahí tenemos escala de razón. Ahora, aquí este valor que yo obtengo acá puede ser discreto o continuo. Pero ojo, en este caso, de a cuántos usuarios atiende diariamente, ese valor que yo obtengo acá es discreto. Es decir, es un número entero. No hay decimales. No sería adecuado decir yo atiendo a 1.38 usuarios. O atiendo 1 o atiendo 2. Pero un usuario y medio no tiene sentido. Entonces como que atendía a uno y al otro más o menos ahí medio lo atendía. No. 1, 2, 3, 4. Datos concretos, datos discretos. Entonces esta sería una escala cuantitativa de razón y expresada de manera discreta, es decir, con valores enteros. ¿Claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, señora. Listo, muy bien. Ahora sí venimos a lo que ustedes me están preguntando. Profe, ¿y qué pasa con esas medidas? ¿Cuál uso? ¿Por qué una sí y la otra no? ¿O en qué momento? ¿O cómo es la cosa? Entonces aquí tenemos que al calcular las medidas de tendencia central en datos agrupados se pierde información. Por esto, los valores obtenidos son aproximados. Esta primera notica la vamos a evidenciar la próxima sesión donde hagamos o calculemos estas medidas en nuestras tablas de frecuencia para datos agrupados. Entonces vamos a ver cuál es el valor que obtengo cuando la calculo en datos agrupados y cuál es el valor que obtengo cuando la calculo en datos con todos los datos. Hay unas pequeñas diferencias porque esos valores no son exactos, son aproximados. Entonces, recordemos la tabla de frecuencia para la edad, por ejemplo, que hicimos en el encuentro anterior. Yo tenía que calcular cuál era ese rango en el que iba a estar esos valores, que decíamos que entre 17 y 23 años, entre 24 y 30 y tantos. Ahí es donde yo ya puedo perder información. Y eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Otra cosa importante es que la media es muy sensible a los datos atípicos o extremos. Entonces, por ejemplo, en la edad, si yo tengo varios estudiantes que se están concentrando en edad entre 17 y 18 años y todos están como por la misma edad, muy seguramente la media va a estar ahí muy cerquita. Pero si yo meto otro dato de una persona que tiene 60 años, por ejemplo, esa media inmediatamente se corre. Pero no es porque el promedio de la edad de los estudiantes deje de ser 16, 17.
o tenga muchos estudiantes que tenga 16 o 17. El promedio, el problema es que el 60 me jala al momento de sumar y al dividir entre los datos. Entonces, a eso nos referimos con que la media es muy sensible a los datos atípicos. Es por eso que cuando yo calculo la media, debo tener también una medida de dispersión. Entonces, ahí también me va a decir qué tan dispersos, qué tanto, sí hay un punto central al momento de calcular la media, pero esos datos están también lejos de ese punto central. Eso es lo que me dice la medida de dispersión. Eso también lo vamos a ver cuando veamos las medidas de dispersión. La tercera nos dice que aunque la moda se puede calcular en variables cuantitativas, no es tan útil, pero sí es muy útil en variables cualitativas. Yo puedo utilizar la moda para los dos, pero sigue siendo más útil la media en variables cuantitativas que la moda. Y sabemos que es muy útil la moda en las variables cualitativas. Pues cuando tengo cualitativo, moda. Cuando tengo cuantitativo, pues es más adecuado utilizar la media, acompañada de una medida de dispersión. La siguiente nos dice que al realizar el cálculo de la mediana, el valor que se obtiene es la localización de donde se encuentra el valor de la mediana. Es decir, si yo voy a calcular aquí la mediana, por ejemplo, con los datos que teníamos ahorita de los 34 personas que trabajan en el hospital, yo al calcular la mediana debo tomar el total de los datos y dividirlo en 2. Estoy partiendo en 2 mi distribución de datos. El valor que yo obtengo ahí cuando hago esa división, me da 34 dividido 2, me da 17, no me está indicando que la mediana es 17. Me está indicando es cuál es el valor que corresponde ese 17. Entonces, por ejemplo, si yo digo para calcular allí la mediana, la escala de satisfacción que veíamos, que la mayoría dijo que era 25, 25 dijeron que era 5, su escala de satisfacción. Al organizar esos datos, pues yo ya sé que 25, por ahí debe estar el 17, entonces ahí yo ya ubico la mediana. La mediana será 5, que es la escala de satisfacción, el valor más alto en la escala de satisfacción. Pero vuelvo y repito, este ejercicio lo vamos a hacer en la próxima sesión, ya con los datos reales, que es más fácil poderlo entender. Entonces, todas las medidas de tendencia central son importantes, todas las medidas de tendencia central se utilizan, pero también hay medidas de tendencia central que son más útiles que otras, dependiendo de mis datos. Entonces, vuelvo y menciono, si ustedes revisan artículos científicos en psicología, la medida que más se reporta en variables cuantitativas es la media. Incluso se reporta más la media que una tabla de frecuencias, por ejemplo. Entonces, en datos cuantitativos casi no se utilizan tablas de frecuencia en esos estudios. Se utilizan medidas de tendencia central y de dispersión. Se utilizan mucho tablas de frecuencia en datos cualitativos. ¿Sí? Cuando tengo varias categorías, entonces yo puedo utilizar una tabla de frecuencia o simplemente mencionar, por ejemplo, si tengo datos cualitativos como sexo. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Entonces, en vez de hacer una gráfica de la mitad son hombres, la mitad es mujeres, yo simplemente reporto en un texto que el porcentaje de hombres es del 50% y el porcentaje de mujeres es del 50%. O el porcentaje de hombres y mujeres corresponde a del 50% respectivamente. Entonces, hay maneras de reportar esa información. Lo importante es que no nos saturemos de gráficas, no nos saturemos de tablas. Si yo simplemente puedo mencionar porcentaje de hombres, porcentaje de mujeres en un texto, pues lo hago de esa manera. Si hay información un poco más densa, que sea difícil ponerla en un párrafo, pues ya tengo estrategias como las gráficas y como las tablas para poder hacer ese análisis de información. Entonces, todo depende también de cómo presento yo esos resultados y eso es lo que vamos a ver ya hacia el final de nuestro curso. Pero todo eso tiene que ver con cómo poner de manera bonita, como veíamos en
en la foto que les mostré de esos Legos todos desordenados y ya después ponerlos con una historia. Ya esa parte final de la historia es como poner bonitos nuestros datos, como reportar esa información, ¿cierto? Darla a conocer, porque finalmente nuestro objetivo también es difundir esa información y cómo hacerlo de una manera adecuada, con ese contexto que tengo que darle y de una manera bien articulada, con una buena redacción, con una buena ortografía, de que se vea que es un trabajo profesional, ¿cierto? Ya nosotros estamos ya a nivel profesional y tenemos que ser lo más, digamos, entre comillas, pulidos al momento de hacer estos análisis. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud, sugerencia, pregunta, reclamo? Bueno, y esta, que es la pregunta que ustedes me hacían, ¿qué usar, la media o la mediana? Ya sabemos en qué casos utilizar la moda, pero para utilizar la media o la mediana. Entonces por acá vemos que la media hace referencia al valor medio y la mediana al valor que ocupa el lugar medio. Entonces, aunque las dos están relacionados con el valor medio, el valor central, la mediana es el lugar que ocupa justo ese lugar, es lo que me indica la mediana. Los valores extremos o los datos atípicos pueden desplazar la media de forma importante, mientras que la mediana no varía. Entonces, la mediana no es tan sensible a los datos extremos como lo es la media, porque aquí simplemente organizamos y buscamos ese valor. Entonces, yo puedo tener muchos estudiantes de 17 años, todos de 17 años y al final uno de 60. Igual, si yo los organizo, pues la media muy seguramente va a estar en 17. Mientras que, la mediana. Mientras que la moda sí, al sumar y dividir, muy posiblemente no me va a dar 17, sino tal vez 25, 28, porque ese 60 me jala la media. Entonces, esa es una de las debilidades de la media. Y la mediana es más robusta que la media, pero hace un uso menos eficiente de la información contenida en los datos. Entonces, cada una tiene sus pros y sus contras. Digamos que podría uno decir, pues reportar las 3 medidas de tendencia central, podría ser una opción, pero vamos a ver más adelante, cuando ya estemos, creo que eso es nuestro eje 4, esas medidas ya no que tienden a un punto central, sino que efectivamente cómo se mueven esos puntos hacia un lado o hacia el otro, que son las medidas de asimetría, que vamos a ver más adelante. Entonces, ahí también esas medidas de asimetría, que es donde se utilizan la media, la mediana y la moda para mirar si están alineadas, si una es mayor que la otra o es menor que la otra, y eso tiende a que los datos se corran o se muevan de un lado a otro. También nos da información sobre cómo se están comportando esos datos. Entonces, ahí vamos viendo también otras estrategias y otros estadísticos que nos pueden ayudar a poder interpretar de una manera más global esos datos. Y por último tengo ese que dice, odio la moda, la media y la mediana también. Espero que no sea el caso de ustedes en este curso. El mío sí, profe, el mío sí, no mentiras. No, es que lo que pasa es que no me gusta la moda, entonces pues tampoco me gusta la mediana. Sí, ahí tenemos nuestro contexto, que es la moda. Bueno. Profe, la verdad, o sea, a mí me gusta mucho estudiar, realmente. Pero no te escuché bien, Norman. El tema de estadística me gusta, y cuando yo estudié administración, por ejemplo, ahorita recuerdo temas, pero no los tengo muy presentes. Pero son conceptos que definen tanto un análisis que me tocó imprimir los ejes y escribirlos porque, no, profe, en serio, porque me da durísimo el tema del concepto, pero no sé por qué con el tema estadístico y matemático. Lo que pasa es que aquí los conceptos son todavía más abstractos de lo que nosotros podemos ver. Entonces,
el poder tenerlos como tan presentes, por lo menos a mí se me facilita, es cuando hago ejercicios, cuando hago análisis de datos, entonces ya uno va, claro, aquí la media, aquí la desviación, aquí, entonces va uno como entendiendo un poco más el concepto, pero si es muy abstracto y las definiciones pues son muy en términos estadísticos, entonces pues digamos que no queda tan fácil aterrizarlos a lo cotidiano, pero ya haciendo este tipo de ejercicios y este tipo de análisis ya como con un contexto, ayuda a aterrizar un poco más los conceptos. Yo te sugiero que puedas revisar artículos científicos de algún tema que te guste en psicología. No sé, yo aquí traigo, por ejemplo, el estrés en estudiantes universitarios, bueno, todo ese tipo de temas, y leas el artículo científico y uno ya va entendiendo la noción de la moda o cuando reportan la media, la desviación y ahí la explican, entonces va uno teniendo como también ese bagaje un poco ya más empírico de cómo poder traer estos conceptos ya un poco más aterrizados. Eso Profe, también puede muchas ayudar. gracias. Lo voy a hacer. Bueno, sí. Y nos cuentas a ver qué encuentras por ahí de raro. A todos los animo a Si que revisen encuentro por ahí. uno, lo traigo y lo comparto. Sí, claro. Así como yo hice con este el que les acabé de mostrar, que ahí saca uno cositas para poder ir repasando e ir mirando. Para la próxima sesión, cuando ya hablemos de dispersión, también tengo otro estudio que es un poquito más robusto, ya tiene más información y ahí ya vemos cómo también se presentan estos datos. Listo, mis queridos, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, comentario? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Excelente. Listo, muchachos. Lady. Hola, profe. Pues yo tengo una duda chiquitica, pero en cuanto al trabajo, en cuanto a la actividad. O sea, en el documento de Word, solo colocamos, digamos, la mediana tal, o bueno, según eso, o hacemos, digamos, la tablita y hacemos todo el análisis. Tiene que evidenciarse el procedimiento. O sea, ¿cómo calculo? ¿Cómo llegué yo a identificar que la media es 25? Ah, ok. Entonces, digamos, en cada pregunta se hace, digamos, la tabla de frecuencia, así como la que ustedes nos iban mostrando. Sí, y de ahí ya se calcula. Ah, listo, profe. Exactamente. Gracias. Todos los estadísticos tienen que tener su procedimiento. Entonces, ¿qué hiciste para llegar a saber que esa era la mediana? Entonces, la organización de los datos, el dato central, la tabla de frecuencia para evidenciar que esa es la moda. Y eso lo vamos a trabajar la próxima sesión, cómo hacer el procedimiento. Bueno, muchas gracias. Listo. Ustedes pueden ir revisando con nuestra base de datos con la que vamos a trabajar, la de la encuesta inicial, que ya ahí la tienen a la mano. Pueden empezar a hacer la tablita de frecuencia. Bueno, ya habíamos visto cómo hacer la tabla de frecuencia, por ejemplo, con la variable edad. Entonces, con la variable edad, ustedes pueden ir un poquito más allá y poder completar con esa tabla de frecuencias cómo calcular la media. Y esa misma de la edad la vamos a trabajar la próxima sesión. Cómo con esa tabla de frecuencias para datos agrupados puedo continuar el procedimiento para calcular la media. Lo mismo lo podemos hacer con una tabla de frecuencia simple. Cómo a través de la tabla de frecuencia simple podemos llegar a calcular la media, también podemos calcular la mediana y ahí ya también vemos la moda. Janina. Profe, una pregunta. O sea, eso lo del trabajo se va a hacer con la encuesta que nos hizo en la primera. No, los ejercicios que vamos a hacer en los encuentros sincrónicos, de ejemplo, son con esa información. Pero la actividad evaluativa, espérame, ya miramos, lo comparto otra vez para que nos quede claro y no vayamos de pronto a cometer imprecisiones por allí. La actividad evaluativa la hacemos con esta base de datos que está acá, dentro de la actividad evaluativa, porque ahí están las preguntas que se hicieron en este estudio. Aquí está la base de datos con las respuestas. Pero los ejercicios que hacemos en los encuentros sincrónicos sí es con la encuesta que ustedes respondieron al inicio del curso. ¿Sí es claro?
Listo. Sí, señora. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima sesión. Hacemos la parte práctica de cómo calcular estas medidas de tendencia central en estos datos, datos agrupados, datos simples, también de manera directa, con todas las formas de poderlo calcular para que podamos ver esas diferencias de esas noticas importantes que les traje hoy. Les deseo una feliz noche, que descansen, que estudien mucho, que sigan así de juiciosos y nos vemos la próxima sesión. Un abracito para todos. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Chao, profe. Chao, profe. Feliz noche. Gracias.